Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Yo dejé Bueno, el título para que lo dieras vos. dejaste el título. A ver, si fuéramos hacia atrás, yo creo que fue a mediados de los 90, debe haber sido el año 95, a la salida de un partido de fútbol Sí, que jugaba River y Boca sí, en el Monumental. Bueno, por entonces un personaje que era bastante conocido, se llamaba Giordano, que era estilista o peluquero, era fanático de Boca. A la salida del partido lo agarró la barra brava de River. Y él atinó a defenderse con una frase que se hizo famosa, sí, que algunos de nuestros televidentes deben recordar, que era: no me peguen, soy Giordano. exacto. La columna de hoy, entonces, se me ocurrió que podía ser representada la situación que está atravesando el ministro de Economía, Martín Guzmán, por una frase que fuera: no me peguen, soy Guzmán. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad todos conocemos los esfuerzos que hace Guzmán por lo que él llama tranquilizar la economía. Pero bueno, por cada intervención de Guzmán diciendo que la economía se va a tranquilizar, que van a avanzar en acuerdos con los organismos internacionales, etcétera, desde la propia estructura, desde el propio gobierno, diría yo, funcionarios o aliados políticos, tienen expresiones que yo creo le pegan a Guzmán. Por eso Sí. digo que él podría decir: no me peguen, soy Guzmán, soy el ministro de Economía de este gobierno. ¿Por qué lo digo? Bueno, mencionaste en tu introducción algunas de las expresiones de la presidenta o de la expresidenta y actual vicepresidenta, la doctora Fernández de Kirchner. Sobre esto me gustaría decir algo. La doctora Kirchner dijo: no hay plata para pagarle el fondo. Ajá. Bueno, decir eso yo diría es casi una obviedad, porque con una deuda, el decreto que fue acordado originalmente en 47 mil millones de dólares, pero digo que tiene vencimientos el año que viene por casi 20 mil millones y al año siguiente otro tanto, es obvio que no lo podemos pagar. Pero da la impresión que en esa intervención la presidenta tiene y vuelvo a decir presidenta, es un lapsus, pero la expresidenta tiene un subtexto de crítica al fondo. De decir: mire, lo que nos pasa es culpa de Macri, porque Macri se endeudó irresponsablemente y es copartícipe de esa responsabilidad los que le dieron el crédito sabiendo que no lo podía pagar. Es más, la expresidenta ha dicho: el fondo de un crédito fuera de su reglamento, ¿no? Y el presidente ha adherido a eso. Y obviamente Guzmán, que de visita en Estados Unidos con los funcionarios del fondo, o cuando se sienta a hablar con Kristalina Georgieva, o cuando tiene que ver a Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, yo creo que debe cuidar un poco más sus palabras, porque no le hace bien a él que desde la máxima autoridad política de la Argentina, desde el Poder Ejecutivo y desde la vicepresidencia, existan esos juicios. Sin contar otros juicios que hay de otros aliados del gobierno. Digo, por recordar solo uno, porque vos lo mencionaste recién, a Boudou, que Boudou fue ministro de Economía y fue vicepresidente, y ha tenido unas declaraciones criticándolo directamente a Guzmán y diciendo que quiere hacer un acuerdo que nos va a hundir, y criticando duramente al fondo, ¿no? Vos sabés que Boudou es un personaje interesante, porque yo he tratado de encontrar algún artículo académico que haya escrito sobre economía él, pero no he tenido suerte. Él estudió en UCEMA, Sí, la universidad esta del SEMA, que, digamos, se inició prácticamente como una sucursal de la Universidad de Chicago. así De es. hecho, sus profesores, muchos de ellos son doctorados en Chicago, son de los llamados Chicago Boys. Así es. Más allá de que hay grandes economistas, el caso que te recuerdo en este momento, por ejemplo, es Rodríguez, pero digo, él pasó de formarse en ese ámbito digamos, que simpatiza mucho con las libertades de mercado, etcétera,
hacer la declaración que he hecho ahora, que es una declaración, yo diría, que parece que en vez de estudiar en UCEM hubiera estudiado en la Universidad Patricio Lumumba en la época de la Unión Soviética. Es decir, hay una cosa, y yo creo que una de las cosas que es interesante ver en vudú es algo que la sabiduría popular dice, que no hay peor cosa que los conversos. Y de hecho yo creo que él pasó de ser un estudiante no muy destacado, sin ninguna producción intelectual relevante, pero formado en la matriz de las ideas del liberalismo económico, a leer o habrá leído la solapa de algunos libros de una formación absolutamente distinta a la que él obtuvo, ¿no? Entonces digo, que Vudú diga eso, o por ejemplo el inefable Moreno, aquel hombre que todos recordamos porque se ponía guantes de box para ir a la asamblea de accionistas de Clarín, o que dicen que recibía con un arma en el escritorio para discutir los precios y demás. Bueno, ese hombre que ahora ha dicho que se va a desafiliar del Partido Justicialista porque dice que el presidente es un socialdemócrata alfonsinista, no sé qué es lo que dice. Entonces, digo, él critica también duramente, pero es del movimiento nacional justicialista. Entonces digo, esto le pega a Guzmán. Me parece que hay como tres cosas que complican mucho a la Argentina. Una, obviamente, es la incertidumbre producto de la pandemia a nivel mundial. Esto es una gran complicación. Otra que la complica, obviamente, es el escenario macroeconómico de Argentina, con una tasa de inflación que viene caminando entre el 3,5 y el 4, es muy complicado. Lo hemos dicho en el programa pasado, no lo vamos a repetir, el gobierno tiene un programa económico, aunque no lo llame así, para llegar a las elecciones y después veremos. Y la tercera cuestión, que yo creo que es muy negativa también, es esta de que le peguen a Guzmán. Es decir, que le compliquen la posibilidad de avanzar en negociaciones. Guzmán tiene que cerrar con el Fondo Monetario Internacional, seguramente le pedirá una ayuda a la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Después tiene que ir a arreglar con el Club de París, seguramente visitará a los ministros de Economía de los países europeos más fuertes, digo Francia, Alemania, etc. Pero claro, si mientras él está haciendo eso, de la propia estructura aparecen ese tipo de juicios, bueno, esto se hace mucho más complejo. Y algunas ventajas que tendría Argentina, por ejemplo, que el fondo debe estar dispuesto a ver qué puede hacer con un programa de facilidades extendidas, o que la soja sigue teniendo un muy buen precio. Sí. Todo eso, bueno, resulta dañado por estas otras cosas que ocurren a nivel de la superestructura política, a nivel del gobierno. Digo sobre lo del programa de facilidades extendidas, hay versiones que sostienen que Argentina va a pedir 20 años para pagar esta deuda, ¿no? Sí. Es decir, un programa de facilidades a 20 años. Bueno, alguien ha dicho, bueno, eso el fondo no es tradicional que lo haga, ¿no es cierto? Y acá aparece otra de estas paradojas que tiene la Argentina. Fíjate vos que una de las cosas que dijo la doctora Fernández de Kirchner es que la responsabilidad del fondo en los problemas de la Argentina tiene que ver con que le dio un crédito de un monto tan grande que excedía en varias veces la cuota argentina del fondo y que el estatuto decía que no le podía dar ese crédito, ¿no? Eso es lo que ha dicho la... Bueno, ahora Argentina va a pedir algo que tampoco es lo frecuente que se haga, que es llevarlo a 20 años, ¿no es cierto? Probablemente va a usar como argumento, si usted dio un paso dando un crédito tan grande que parecía que no respondía a los parámetros habituales del fondo, bueno, dé otro paso y denos un crédito a 20 años, un programa de facilidad extendida a 20 años para que podamos finalmente pagar. Yo creo que el fondo va a tratar de acompañar a la Argentina. Yo creo además que sería bueno que el gobierno lo haga antes de las elecciones. Sí. ¿Por qué? Porque eso permitiría una mayor tranquilidad, mejorar las expectativas y el gobierno no tendría que estar tan preocupado por anclar el tipo de cambio con operaciones que hace el Banco Central, porque eso tiene un costo. Vuelvo entonces a lo que dije al principio. Aquella frase, no me peguen, soy Giordano, me parece que debe estar en el ánimo hoy del ministro de Economía. Me preocuparía mucho que el presidente, en lugar de tomar en cuenta esta situación, le contestara con otra frase, que en realidad perteneció a un ex vedette, que dijo, si querés llorar, llorá. Esperemos que no sea así, Ricardo.
esperemos que esta gira que hace el ministro por Estados Unidos, que hizo, que va a hacer por Europa, despeje un poco el panorama. Porque detrás de todas estas complicaciones y más allá de los discursos, lo que está en juego es la tranquilidad y digamos, el bienestar material de los argentinos. Sí, coincido totalmente con vos, pero además hay episodios que son realmente desorbitantes, son realmente incalificables. Por ejemplo, en el discurso del presidente, querer iniciarle un juicio al Fondo Monetario Internacional, precisamente donde las autoridades que gestionaron, mejor dicho, dieron el crédito, caso Lipton, por ejemplo, hoy son funcionarios de primera línea del gobierno de Joe Biden. ¿Entendés? Sí, yo lo que... Vivimos en el mundo al revés, ¿viste? Sí, yo lo que creo es que muchas de esas cosas, como suelo decir, como dicen acá en mi barrio, son jugadas para la tribuna. Para la tribuna. Alfredo, un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande.